artista plástica, ilustradora, directora, productora, de todos esos temas vamos a estar hablando con ella. Pero también vamos a estar hablando de los 30 años de la primera emisión de un programa emblemático para la televisión argentina, como fue Caloi en su tinta. De ese programa, María Verónica fue una de sus co-creadoras, junto a otro grande, el negro Caloi. ¿Y cómo elegimos presentarla? Con algo de animación. Un trabajo dulcísimo, sutil, creado por un gran animador, Pablo Rodríguez Jáuregui, con música de Fernando Kabusaki, inspirado en Mostriña, un personaje creado por María Verónica Ramírez. Y por fin tenemos el complemento ideal para el cierre de lujo con otra artista fantástica a la cual le estamos muy agradecidos por su presencia en la clausura de esta 9ª edición de la Muestra Internacional de Cine Animado Animatre. Así que bueno, un placer para mí darle la bienvenida a una artista de gran trayectoria como es María Verónica Ramírez. Muy bienvenida al Animatre, María. Bueno, muchas gracias, Gastón, y a todo el equipo. El honor es todo mío. Un placer. ¿Qué te parece si arrancamos hablando, no necesariamente por el principio, dejemos que las cronologías se encarguen los historiadores, arranquemos hablando por el presente? Y de tu presente lo que yo sé es un personaje fantástico que hace relativamente poco hemos conocido y que es Mostriña. Este personaje enigmático, fantástico, ambiguo, que tiene un pie en el presente y otro pie vaya a saber dónde, a mí personalmente me ha cautivado con su ternura y con esa ambigüedad que también me provoca. Me gustaría que nos cuentes esto, cómo surge Mostriña y cómo llega hasta donde llega. Mostriña es un poco un misterio para mí también. Es un misterio porque es de estas cosas que suceden, ¿no? Y que pareciera que tienen que ser, porque no fue buscada. No hubo intenciones atrás de la aparición de Mostriña, no tenía un destino, digamos, yo nunca tuve el berretino o el deseo de tener un personaje, publicarlo en algún lado, cosa que hubiese sido bastante natural, habiendo sido tantos años compañera de Negro Caloi, ¿no? Y haber estado tan rodeada de dibujantes, de personajes. Pero no fue así el caso. Mostriña apareció muy por casualidad, porque yo había ido llevando Anima a Buenos Aires a Lisboa, a un festival que se llama Monstra. Una experiencia muy linda en el 2013, marzo de 2013. Y entonces Fernando Garrito, su director, me pidió que le hiciera dibujos. Vio dibujos míos, le gustaron y me pidió que le hiciera unos dibujos para sitio web y para el festival. Entonces yo le dije que yo no dibujaba monstruos, que la única pretensión que tenía era que me dejara total libertad, porque igual un monstruo puede ser cualquier cosa. Entonces empecé a hacer una serie de dibujos y entre esos dibujos empezó a aparecer una niñita interactuando con su sombra. Y eso era algo que yo hacía mucho que tenía ganas de hacer, que era trabajar con la sombra, que es tan enigmática, que es una parte nuestra que siempre tendemos a no mirar mucho. Y además, bueno, es un elemento gráfico interesante.
pero no sabía qué, no tenía una idea. Y acá de golpe apareció, como se trataba de monstruos y esas cosas, aparece una sombra grande, así. Y yo digo, pero ¿y a quién le está asustando esta sombra? Y por una cuestión de escala, dije, bueno, tiene que ser algo chiquito, un personajito. Y entonces dibujé casi como un Raf, ¿no? Una nenita. No, quedó ahí. Y entonces después hice una más y después hice una tercera que me gustaba la idea de que ella estuviera iluminándole el corazón y entonces ella, con total naturalidad, pero la sombra se alegra. Bueno, un buen día Fernando me pide dibujos para la sección infantil que se llama Monstriña. Yo no tenía, le mando estos, le encantan, me dice, no sé si cumple el objetivo, le hago un dibujo especialmente, y de todas maneras los guarda. Ahí empieza a aparecer Monstriña, y empieza a aparecer en otras situaciones, con monstruos, con situaciones absurdas, que a mí me divertía hacerlas, sencillamente, y empiezo a mandárselas a mis amigos, como empezaron a gustar, digamos, y ahí empezó una cosa que para mí fue completamente sorprendente y sorpresiva, que fue las invitaciones. Fernando me invita a hacer una exposición en Lisboa, después me invita a hacer una segunda exposición, se para un dibujo, se convierte en la imagen oficial del festival en 2015, que además era un festival especialmente importante porque cumplía 15 años. Y bueno, todavía el personaje no tenía nombre, por ejemplo, le decíamos la nenita. Y ahí empieza a producirse un fenómeno muy interesante que se intensifica a partir de la publicación en el diario, que eso es otro hecho mágico, porque yo termino publicando en la contratapa del diario Clarín en una especie de síntesis de lo que había hecho el negro durante 40 años, en el sentido de que el negro tenía un espacio con un personaje en la contratapa del diario todos los días y semanalmente una página de humor libre trabajado muy plásticamente en la revista. Y yo termino haciendo un dibujo que es medio pintura con un personaje una vez por semana el domingo en la contratapa. O sea que es una especie de síntesis muy curiosa para mí. ¿Por qué no le contamos a las generaciones más nuevas, estas generaciones ya nacidas en este siglo, lo que significa la contratapa del diario Clarín para lo que es la historieta? Contanos algunos de los nombres, ya lo nombraste al negro Caló y bueno, peso pesado, pero tuvo Fontana Rosa, digamos, hubo tipos grosísimos que pasaron, no sé, en los últimos 50 años por ahí. Sí, la contratapa del diario hace 40 y pico de años, en la época del desarrollismo, tenía humor, pero humor foráneo, humor extranjero, porque eran los chistes que se le compraba a los sindicatos, a los syndicates norteamericanos mayormente. Los dos diarios importantes, tanto La Nación como que tenía Trudy en ese momento, como Clarín, que tenía Mutillev y bueno, varios personajes que no eran de acá. Y un día le piden al negro, y el negro ya estaba publicando lo que era en ese momento Clarín Revista, hacía como unas viñetas verticales, empezó con una cosa así muy libre, muy poética, también eran cosas muy bonitas, pero no en el diario. Y entonces le piden si quiere participar de la contratapa y que convoque o proponga a otros dibujantes para armar una contratapa nacional. Entonces él ahí convoca a sus amigos, lo convoca a Brócoli, lo convoca al negro Fontana Rosa, al negro Crist, y bueno, esa es un poco la historia de una contratapa que además congrega, porque Quino estaba en la revista, pero en la contratapa del diario congrega a una especie de seleccionado de humoristas y dibujantes gráficos, que además después, muchos de ellos terminan siendo muy amigos, no solamente colegas, sino fue una cofradía. Pero con Quino empieza un humor reflexivo, social, agudo, que empieza a marcar sobre todo las desigualdades.
esto, Clemente también fue un personaje, digamos, que nos hizo reflexionar y que interpretó el sentimiento popular argentina en momentos muy difíciles como la dictadura, ¿no? Sí, sí, Ahí es totalmente. donde Clemente tiene su primera explosión popular y después cuando aparece en televisión, que además coincide con la Guerra de Malvinas. Claro. Bueno, y ahí está Mostriña, acomodándose ahí en esa contratapa histórica. ¿Cómo se siente ahí? Yo estoy muy contenta con la irrupción de Mostriña, porque ha sido como una especie de angelito, sobre todo que ha aparecido después de la muerte del negro, que ha sido una cosa para mí muy, muy triste, muy trágica. Fuimos muy compañeros, pero hemos construido mucho, mucho. Entonces y cuando aparece Mostriña, también irrumpe con algo distinto en mi vida, porque yo digo, no me aferro a las cosas, primero, y ella tiene sus cositas, que es una nena, que es mujer, que tiene una mirada sobre las cosas, y sobre todo tiene esta cosa que para mí también es un poquito un misterio, pero que me parece o que me gusta, que es que ella está en su intimidad. Es un poco como meterse en el imaginario de un niño, en su fantasía ilimitada, porque ¿no? Ella puede estar con un ser invisible o con un monstruo, encontrárselo en el baño, o que le crezca un pájaro en la cabeza. Y vivir eso con total naturalidad, y sacarla un poco de otras cosas que además ya están bastante expuestas o contadas de alguna forma, que son otras cosas que les pasan a las chicas y que nos pasan a las mujeres en nuestra vida, a lo mejor más real, más cotidiana, ¿no? No es el mundo de Mostriña, no sabemos si en otro momento tiene esas preocupaciones, pero donde nosotros la vemos es otra cosa. Y eso a mí me ofrece mucha libertad, digamos, mucha libertad expresiva, artística, o como la quiera llamar, ¿no? Recién hablabas de Caloi en su tinta, cómo todavía seguís recibiendo aportes y cosas como esto. Yo me acuerdo, mirá, ahí lo tenés, claro, sí, 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 sí. Y lo mencionabas eso, a Rodríguez Jauregui, a Kabusaki. Fue una usina también de un montón de nombres que la mayoría de los espectadores conocimos recién ahí. Ellos dos, por ejemplo, Fernando Martín Peña, yo lo conocí ahí en Calvi en su tinta. Claro, a Zaramela, por ejemplo, también. Y también trabajaban con generaciones anteriores, pues estaba Iturralde, me parece, también colaborando. Sí, nos apoyamos mucho en Víctor, incluso a Fernando Peña, lo conocimos gracias a Víctor, porque digo, así como Mostriña empieza en el papel y es como artesanal, por decirlo de alguna manera, en todas estas cosas hay una cuestión de participación humana, de construcción, de pasión y de muchos sueños que se van construyendo de una manera, bueno, esto con la comunión de voluntades, de amigos, de pasiones. Y eso fue lo que pasó en Caló en su tinta, hablando con el negro entre las miles de esta comunión que teníamos ideológica, artística, amorosa. Yo me había formado con estas animaciones, incluso en mi escuela primaria, las primeras animaciones del Canadá, después lo seguí mucho a Víctor Iturralde en Cineclub Infantil y en unos ciclos que él hacía en el San Martín. Me acuerdo que a los primeros me llegó mi mamá, pero él siguió siempre con eso. Entonces, bueno, cuando empezamos el negro me contó que había visto estas animaciones, los más recientes, en un festival en Luca, con el negro Fontana Rosa y el negro Cris,
concretamente una película de Alison Dever que luego pasamos en el programa que se llama El Señor Pascal, fue fundante del programa. Entonces dijimos, qué lindo sería traer toda esta animación a la Argentina. Y dijimos, ¿y cuál sería el formato? Y tendría que ser la televisión, porque si no era volver a hacer un ciclo de cine. Y entonces, bueno, apelamos a que el negro era alguien conocido, con un poco de experiencia, con Clemente en televisión. Pensamos qué nombre ponerle, dijimos, bueno, tendría que tener el nombre de Caloi, porque, bueno, Caloi, los calamares en su tinta, Caloi en su tinta, y fuimos al canal a proponer, y nos apoyamos, te digo, nos apoyamos en todos los dibujantes y animadores que nosotros conocíamos y que nos podían aportar muchísimo. Víctor Iturralde, que incluso nos dio toda la colección que él tenía de Betty Boop, y con eso empezamos a armar la columna histórica. Nos mostraba en las clases de él de la universidad, en PUAM, en Filosofía y Letras, y en la Universidad de Belgrano, les ponía como parte de la currícula, les pasaba películas de animación a los pibes para que nosotros las viéramos. Nosotros nos sentábamos atrás y yo hacía la lista, decía, esta sí, esta no, esta da, esta no da, esta sí, esta no, esta da, esta no da. Entonces, bueno, así fuimos armando, y un día en Puan, el que proyectaba las películas y le hacía lo ayudaba en la cátedra a Víctor, era Fernando Martín Peña, que era flaquito y de 20 años, tenía, no sé, o 23, ponelo. Bueno, así empezamos, y la otra pata, el otro caudal, cantera de películas, eran las embajadas. Todavía no había caído el muro de Berlín. Esto nosotros lo empezamos a preparar en el año 88 y salimos al aire en el 90. Y entonces, bueno, yo iba a las embajadas, recogía las películas. En el Fondo Nacional de las Artes me prestaban un rincón con un proyector y yo las veía ahí, seleccionaba, armaba la reunión de producción. Y están las fotos con Fernando Kabuzaki, Pablo Rodríguez Jauregui, Fernando Peña, Paraná, y las miles de cervezas y vinos y cosas que y nos inspiraban o nos ayudaban. Y entonces el negro tenía un chiste que era que en realidad cuando él me conoció yo era gorda y había adelgazado trasladando latas. Pero bueno, ese fue un poco el comienzo del programa. Y una de las cosas que pasó, bueno, no sabíamos eran muy anónimos los animadores. Entonces, a mí se me ocurrió hacer un par de concursos y premiar todas las categorías. Entonces, en ese momento hasta incluso había una categoría que se llamaba videoarte. Entonces, premiamos publicidad, premiamos para verles las caras, para saber quiénes las habían hecho, qué estaba, dónde. Y entonces empezaron a aparecer debajo de las piedras. No me quiero olvidar de Rodolfo Sáenz Valiente, a quien adoré, con quien trabajamos. Después hicimos una producción especial para los derechos de la infancia, que también tiene una historia, pero tendríamos que tener varias sesiones para cada cosa. Pero así que fue como una cosa, así como una especie de gran sueño, bueno, hecho así, apasionadamente, digamos. Bueno, la ventana esa que abrieron vos y el negro Caloi hace tantos años todavía sigue abierta. Yo te digo porque todavía muchos nos seguimos alimentando de eso que surgió hace tanto tiempo, nombres que conocimos y que hoy los seguimos multiplicando en estos festivales, aunque sea pequeño como el nuestro, pero todo eso, esa gran ventana hoy sigue abierta y sigue multiplicando. Y contemos un poco, digamos, también pensando en los chicos más jóvenes. Estamos hablando de una era pre-internet en la que, y más acá, imagínate lo que era la Patagonia, recibir algo de animación y tenías que esperar el fin de semana que estaba Caloi en su tinta, escuchábamos la musiquita y ya sabíamos que ahí teníamos una hora de animación. Por ahí en las ciudades más grandes había algún ciclo, cada tanto, las embajadas organizaban algo, el Instituto Goethe, pero en las regiones más apartadas, aquellos que amábamos la animación, el único contacto que teníamos era a partir de esa ventana.
Y la verdad que fue una experiencia fantástica haber estado de este lado como espectador y haber esperado todos los fines de semana cuando llegaba Caloi y su tinta. Y bueno, y toda la gente, como vos nombrás, un abanico impresionante de nombres que hoy siguen estando vigentes. Cuando nosotros empezamos, en el 90, yo me acuerdo que nosotros ingenuamente... el negro le propuso el programa a Canal 11. En ese momento estaba Yankelevich. Se lo encontraba en el club a Yankelevich, el negro. Y Yankelevich le decía todo que sí, muy linda la idea, y un día nunca más. ¿Y qué hizo Disney? Con un presentador, cosa que estaba bien, pero era Canal 11, estaba bien, digo, era coherente. Y nosotros dijimos, no, nuestro canal es Canal 7. Nuestro canal es que vaya a todo el país. Entonces fuimos a Canal 7, lo propusimos, y nosotros pensamos que, primero, que no iba a pasar mucho, que nos íbamos a sacar el gusto nosotros. Nosotros pensamos, si a nosotros nos gusta, iba a haber una banda de dibujantes que le van a disfrutar, qué sé yo, el material era tan hermoso, era tan lindo. Sí, viste, cómo leer un poema, qué sé yo. Es decir, si me gusta a mí, a alguien más le va a gustar, pero bueno, no sabíamos, viste, si era, no tenía pretensiones de rating. Y yo me acuerdo que en el mismo momento que salimos nosotros al aire, sale Tinelli, aparece Tinelli. Y entonces nosotros dijimos, uff, si hay que hacer algo así, o sea, no sé, yo me tenía que poner minifalda y salir, y el negro tenía que, no sé, pintarse de violeta. Entonces rápidamente dijimos, no, nosotros no vamos por la cantidad, vamos por la calidad, y un punto de rating son miles de personas en el interior. Chao. Esa es nuestra ecuación. Y hasta lo que dé. Y entonces nos pasó esto que nos contás, y nos pasó en el norte, y nos pasó en el sur, y nos pasó en el este y en el oeste. Fue muy, muy, muy conmovedor. Y las escuelas, que es un poco lo que te decía que pasa con Mostriña ahora, viste, que los chicos me mandan, están haciendo unos videitos con los docentes, y ellos hacen su historia, que Mostriña tenía la sombra al revés, y la sombra al revés. Es más, hay una salita en Berazategui, en la escuela nada más ni nada menos que Eva Perón, que le han puesto nuestro nombre a la sala de 4 y 5. Eso es, no, mira, no hay, de rodillas 100 años sobre maíz, no hay manera de agradecer eso. Vos recién hablabas de vos como mujer en los medios de comunicación, en el cine, recién hablabas de la televisión. Vos sabés que cuando nosotros arrancamos este festival, hace ya 9 años, nos costaba mucho conseguir cortometrajes dirigidos por mujeres. Había muy poquitos, 1 de cada 10 con suerte, pero buscando, rastreando, era muy difícil de conseguir. Y hace poco leí una asociación internacional de mujeres animadoras, daban cifras de esto y decían que en el año 95 en las escuelas de animación el 60% eran mujeres, pero únicamente el 20% estaban trabajando. Y de ese 20%, un porcentaje muy pequeño eran las que estaban o dirigiendo, o produciendo, o escribiendo. Eso se fue revirtiendo con el tiempo y aspiran al año 2025 que lograr un 50% una paridad en todo, en festivales. Bueno, nosotros también estamos tratando de conseguir esa paridad en cuanto a realizadoras. Vos como mujer, como gestora cultural, que has dirigido tus propias películas de animación, que trabajaste y creaste Caloi en su tinta, ¿cómo ves este proceso? Contame un poco. Mira, mientras estuve ahí en ese ruedo, en esa arena, yo hice muchísimo hincapié, y nosotros éramos muy fanas de la producción de ese momento de las mujeres, porque era muy distintiva, ¿viste? Era muy,
muy original y se notaba, respiraban femineidad, por decir algo, ¿no? Eran claramente, no solamente en las temáticas, en la factura, había un sello muy fuerte en la producción de las mujeres. Así que yo puse desde las primeras, Lotte Reiniger, hasta todas las que encontré en ese momento cuyo material nos gustaba, las mostramos a todas. Yo creo que eso se ha ido revirtiendo y que cada vez hay más. Y es la misma lucha que se da, me parece, en todos los ámbitos. Las mujeres del otro día me preguntaban lo mismo en relación al humor. Bueno, nosotros, la mujer ha estado silenciada durante, no décadas, siglos. Entonces, me parece que esto también es un poco consecuencia de ese retraso en las voces de las mujeres, en la visibilización y en la producción, ¿no? Vos recién hablabas de Ánima Buenos Aires y también muchos nombres de estos que habían surgido en Caló y en su tinta fueron convocados para este proyecto. Contanos cómo fue la génesis de Ánima Buenos Aires. Ánima Buenos Aires, en realidad, mira, la génesis fue en el año 95, creo que fue, o 95, 96, 95. Nosotros alquilábamos unas casas muy grandes para albergar toda la familia, los amigos, los chicos, eran siempre muy multitudinarios los veranos, la casa de acá también, y los veranos especialmente. Y entonces le invitamos a Pablo Rodríguez Jáuregui a pasar unos días. Y Pablo es un tipo muy productivo y ella ya venía animando Dibujo del Negro y siempre quería hacer animar los Dibujos del Negro, animar las páginas. Entonces, en un asado y comiendo así, tomando vino, dijimos, che, si hacemos una serie animando, o un cortito animando las páginas del Negro. Bueno, entonces después de la sobremesa, después de que los grandes se fueron al centro y los chicos a dormir o a jugar por ahí, empezamos a desarrollar, juntando varias ideas y varias páginas del Negro, un primer storyboard de lo que podría ser un corto. Lo avanzamos un poquito más en esos días que estuvo Pablo y nos quedamos con la ilusión de hacer un corto que pensábamos que iba a durar entre 15 y 20 minutos sobre Buenos Aires, en base a páginas del Negro. Y un día, había pasado ya mucho tiempo y ya había una generación, había realizadores ya muy formados, bien formados, que habían pasado por el programa, que en ese momento eran amigos, que ya podían hacer, digamos, con los que se podía hacer una producción más sólida, por decirlo de alguna forma. Entonces un día yo quería hacer una sección de animación en el Festival de Mar del Plata, y entonces lo voy a ver a Jorge Cosio, voy con el Negro. Y entonces Jorge nos recibe muy bien, muy amable, y yo le cuento, le digo, mirá, quisiera hacer una sección de animación en el Festival de Mar del Plata, porque no hay, entonces, que se llame Caló y en su tinta. Yo quería darme el lujo, que después me di finalmente, de traer a algunos, a Peter Lorre y, bueno, alguna gente. Y entonces Jorge me dice, sí, me encanta, me fue bárbaro en la reunión, y estaba el Negro conmigo. Yo estaba, viste, verlos a estos funcionarios muchas veces es difícil, porque tienen muchas cosas que hacer, entonces yo dije, lo vi tan bien predispuesto, y yo sentía que me había ido tan bien en la reunión, que digo, che, tengo otro proyecto. Y el Negro me mira, ¿no? Y entonces yo lo veía por el rabillo del ojo, pero ni lo miraba. Y me decía, sí, contame. Le digo, un largometraje. Y entonces le digo, un largometraje sobre Buenos Aires, integrado por varias historias hechas por grandes animadores argentinos, para hablar de Buenos Aires, que tenga nuestra identidad. Entonces lo llamé a los hermanos Febre, a Sara Mela, no me acuerdo, a Pablo Jáuregui primero, y a no sé quién más. Y entonces cada director dirigió su corto,
bajo la, digamos, el arco o el amparo de este proyecto que tenía que ser un largometraje. Entonces, trabajamos con cada uno de los equipos, pero en ese momento, cuando yo voy a ver a Cosia de nuevo, me acuerdo que estaba en el taxi y me doy cuenta que no tenía nombre el proyecto. Entonces, lo llamo a Nine y le digo, no, lo llamo al negro desde el taxi, le digo, che, negro, mirá, no tiene nombre el proyecto, se me ocurre Ánima en Buenos Aires, Ánima por el alma, claro. Y Buenos Aires, y por animada. Entonces me dice, sí, me parece bárbaro, me dice negro, fenómeno. Después le digo, bueno, después se lo cambiamos. Y lo llama Nine. Entonces le digo, che, Carlos, ¿qué te parece? Sí, le digo, me dice, mira, me parece que cierra toda la idea. Así que le puse así, Ánima Buenos Aires, manuscrito al proyecto. Se lo llevo a Jorge me dice, sí, ahora a mí me parece bárbaro, hay que armarlo. Y entonces empezamos después a recorrer todo el Espinel. Y ahí lo conocí a Horacio Grinberg, que en realidad lo había conocido por un proyecto anterior de él, Fierro, que fue clave en la película porque yo no tenía suficiente experiencia en cine para presentar el proyecto. Pero él sí, y él era coproductor, él tenía ya 10 películas producidas. Entonces, bueno, ahí se armó el equipo y bueno, arrancamos. Y eso es una novela para otro festival, porque además coincidió con los 5 años de Enfermedad del Negro. Y fue, bueno, se hizo toda la película entre tratamientos de quimioterapia, cirugías, fue una cosa, yo miro para atrás y no tengo la menor idea de cómo armamos un estudio de animación en el que estuvo en el primer equipo el divino de Nelson, y un equipo maravilloso, bueno, fueron muchísimos dibujantes y fondistas y animadores, y para que el negro pudiera dirigir también, codirigir conmigo. Y después, toda la etapa final de corrección de color que se hizo en Non-Stop, y gracias a Patricio Rabuffetti, que no puso límite de tiempo, que fue coproductor de la película, poniendo todos los fierros, y que yo iba estrictamente, cuando los tratamientos del negro me lo permitían, la corrección de color solo, de Ánima, de todos los cortos, llevó 1 año. Porque yo iba cuando podía. Y Ánima Buenos Aires se estrenó cuando estábamos en el sanatorio, y nosotros no fuimos, obviamente, al preestreno, y el negro falleció 3 días después. Mira, no conocía ese dato. De ahí, y te decía que después yo estuve en Chicago en un festival en el que estaba un productor portugués, muy importante, y el tipo ahí conoció la película, compartimos festival, quedamos en contacto, y 2 o 3 años después, bueno, nos volvimos a ver varias veces en Lisboa, y 2 o 3 años después me llamó para pedirme que le contara cómo había sido la experiencia de hacer una película como esa, con una dirección artística general, para que tuviera unidad. Y lo hicieron una experiencia muy linda en Lisboa, con directores de todo el mundo, creo que fue, no me acuerdo, sobre una guerra de frontera, y la mirada de distintos directores sobre este tema, y hubo una dirección general artística que unificó el proyecto. María, te agradecemos muchísimo todo el tiempo que te has tomado, te agradecemos tanto tu presente como todo lo que has hecho. Insisto, todas esas ventanas que crearon con el negro en su momento y que estás creando ahora están abiertas, y el público, entre los que me incluyo, lo estamos disfrutando muchísimo. Las puertas del Animatre están abiertas. Ojalá que alguna vez, cuando todo esto se calme, esta situación horrible que nos toca vivir se haya calmado, te podamos tener acá, te podamos conocer, y nuestro público también.
Perfecto. Yo les agradezco a ustedes la paciencia, además, yo hablo todo lo que no habla Mostriña, y no, y sobre todo recordar al negro, ¿viste? Que siga viva ahí la memoria y el recuerdo del negro es maravilloso. Y que sigan ustedes esa huella, ¿no? Que alentando y estimulando a las nuevas generaciones y a las mujeres animadoras. Así que al contrario, muchas gracias a ustedes por el interés y por todo esto que están haciendo, que está bárbaro. Bueno, te agradecemos muchísimo, te despedimos y promesa hecha, nos vamos a conocer y nuestro público también te va a conocer. Buenísimo, sí, ya voy haciendo la valija. Vuelvo a agradecer a María Verónica Ramírez por esta extraordinaria charla. Qué lujos que nos dimos hoy. Nelson Luti, María Verónica Ramírez, qué manera de terminar este noveno Animatre. Y solo nos quedan agradecimientos a Canal 2 y toda su gente por facilitarnos técnicamente sus plataformas con toda la calidez y el profesionalismo con los que nos han recibido en esta casa. También a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trelew por creer y por sostener este proyecto a lo largo de tantos años. Y a ustedes que están del otro lado de la pantalla. Se termina un noveno Animatre y, como decía el maestro José Martínez Suárez, mañana empezaremos a trabajar en el 10º. Esperemos que en esa edición el contacto pueda ser cara a cara, así que a cuidarse y nos vemos en el 10º Animatre.